Buenas noches, Iglesia Casa Berea, hermanos en Cristo y quienes nos acompañan en estas transmisiones que iniciamos durante estos 10 días de toque de queda aquí en la ciudad de Bogotá a causa de la pandemia del coronavirus. Vamos a aprovechar de 9 de la noche en 30, 40 minutos para conocer un poco más del Evangelio del Señor Jesucristo, conocer un poco más de su palabra y damos inicio a esta reunión y que sean todos ustedes bienvenidos, que nos acompañen aquí en el directo y quienes han de ver la transmisión más adelante vía YouTube y vía Facebook, y aún en Instagram. El Señor les bendiga y les guarde y esperemos que en estos tiempos complejos, confusos de esta pandemia, entre comillas, a causa de este virus y las circunstancias que están rodeando al mundo entero, nos permitan salir adelante prontamente de esto y aceptar las disposiciones de las autoridades y seguirlas, encaminarnos confiando de que el Señor tiene cuidado de ello, porque Dios es el creador y Dios está permitiendo esta situación para el avance y gloria de su nombre, para aprovechar tiempos como este toque de queda y conocer un poco más de su palabra. Señor, te entregamos este momento, Padre de la Gloria, para que seas tú dirigiendo, Señor, esta enseñanza, esta corta introducción y nos permitas conocer un poco más de ti y, como lo dice el tema, en dónde está nuestra identidad, nos permitas tú conocer quiénes somos realmente nosotros, quienes nos llamamos cristianos, quienes creemos por fe en tu sacrificio en aquella cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí en la congregación hemos venido estudiando desde las últimas 2 semanas de diciembre algunos pasajes del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. El domingo, de manera virtual, también tuvimos que transmitir a causa de las disposiciones de las autoridades en nuestra ciudad. Tocamos el capítulo, una porción del capítulo 41, del verso 21 en adelante, donde el Señor reta al pueblo a que sus ídolos hablen, a que sus ídolos se rebelen. Y es bien interesante lo que vimos el domingo y hoy continuamos en esa faceta, pero la razón por la cual el Señor Jesucristo reta a su pueblo Israel a que evidencie que esos ídolos que ellos han levantado son falsos, son imaginarios, no existen, son inexistentes, porque no pueden hablar, no son creadores, no pueden responder las preguntas o los cuestionamientos, no pueden dar consejos porque no existen, siguiendo en esa misma línea, porque el único Dios es el creador del cielo y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa unidad en esa triunidad o trinidad. Y en esa misma línea, nosotros venimos hoy con el libro del profeta Isaías, en otro capítulo que nos hace entender en dónde está nuestra identidad. Yo creo que piensa lo siguiente: los seres humanos nos identificamos por lo que la sociedad nos ha enseñado y dispuesto. Nuestra identidad se basa en lo que somos, en lo que hacemos, en la profesión que hemos escogido. Si alguien es predicador, entonces su identidad está basada en la predicación del Evangelio, de la palabra, en su identidad religiosa, entre comillas. Si alguien es ingeniero, su identidad está basada en su título de ingeniería, en su profesión, el arquitecto en su arquitectura, el economista en su economía, el contador en su contaduría. Normalmente los seres humanos basamos la identidad en lo que hacemos y ello nos hace creer que es lo que somos. Le pertenecemos al sistema mundo por nuestra profesión y nos desarrollamos en una hora específica. Y ciertamente nosotros como cristianos debemos empezar a quebrantar esos malos o equivocados conceptos respecto a quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad no es el carro, la casa, las finanzas, la profesión, el título, el apellido. Esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad está basada en aquel que es dueño nuestro, en aquel que nos creó, ese Dios creador que reta a los falsos dioses que levantan los hombres, o que levantamos los hombres, y de los falsos como títulos, como casa, como nombres, como profesiones, todo ello, y que los hacemos dioses, nos esclavizamos de ellos, nos rendimos a ellos y somos poseídos por ellos. Por eso la identidad nuestra puede estar basada en nuestra profesión y no en lo que realmente somos. Así que la introducción de este tema que vamos a estar viendo en esta semana, que es dónde está nuestra identidad, nos sirve muchísimo este pasaje de Isaías, porque nos va a mostrar de dónde venimos, o qué somos, y para quién somos, y por qué somos. Y eso nos va a permitir entender, si el Señor lo permite y Él lo dispone, en esta semana, cuál es nuestra identidad, y cómo enfocar nuestra vida diariamente, nuestro caminar, en el trabajo, en la casa, en la calle, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, aún en la iglesia, siempre nuestra identidad esté en aquel.
que nos ha llamado, que nos ha creado, que nos ha hecho suyos. Vamos al pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Busquémoslo allí por unos momentos. Capítulo 43 del libro de Isaías. El Señor es el único redentor, lo llama la Reina Valera. Y es un capítulo corto, vamos a leerlo todo, los invito a que lo leamos todo. Y aunque hoy solo vamos a tocar una pequeñísima porción, pero vamos a seguir estudiándolo esta semana, si Dios lo dispone. Capítulo 43 del profeta Isaías, verso 1. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amaré, y yo te daré, pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados en mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es, amén y amén. Vamos hasta el verso 9 solamente hoy. Aunque ciertamente solo vamos a tocar el verso número 1. Como lo dije al principio de esta corta palabra de esta noche, como introducción al tema general de la semana, nuestra identidad erróneamente la basamos en lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que estudiamos, cómo nos vestimos, todo lo exterior, todo lo absolutamente exterior, y nos olvidamos que nuestra identidad es interna, lo que somos realmente internamente, no este cuerpo que se deteriora, que envejece y que morirá algún día, sino nuestra área interior espiritual. Y es importante saber que nuestra identidad debe empezarse a ligar con aquel que nos creó, porque Él es quien nos da la identidad. Tú tienes un apellido natural. Mi apellido es Rodríguez, a causa de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, etc., de la generación en el árbol genealógico, que ni conozco a plenitud. Traigo una identidad basada en mis antepasados. Y a veces nosotros hacemos eso. Vivimos una vida de antepasados, lo que hicieron mis padres, lo que hicieron mis abuelos, o cómo ellos se comportaron, las manías y las mañas que ellos traían, y eso lo hago y alimento mi identidad, alimento mi ser, y convierto en eso en mi expresión de identidad. Y equivocadamente camino aún en el cristianismo con esa misma identidad, practicando lo mismo, siendo lo mismo, haciendo lo mismo y creyendo lo mismo que mis antepasados. A muchos nos pasa. Ahora, cuando llegamos a Cristo, debemos empezar a renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento de quiénes somos en este instante y cómo cambiar nuestra identidad mal formada por nuestras generaciones anteriores, por nuestros antepasados, mal formada por nuestros amigos y todo lo que nos ha rodeado en nuestro crecimiento, en nuestro estudio, desde la juventud, desde la niñez, en la adultez, en el estudio escolar, profesional, en el trabajo. Todo ello ha alimentado nuestro carácter y ha hecho una identidad, tal vez, posiblemente, aún como cristianos, de una manera equivocada. Entonces, para empezar a renovar o hacer el cambio, la transformación de nuestra identidad equivocada que ha planificado nuestros ancestros, que ha alimentado el sistema mundo y todo lo que nos rodea y que conforma el carácter de quienes somos hoy y cómo nos identificamos frente al mundo y a nosotros mismos, debemos conocer cómo empezar a labrar la verdadera identidad en Cristo Jesús. Y este pasaje es perfecto. El verso 1 del capítulo 43 es Dios mismo el creador, el dueño de todo cuanto existe, el que hizo todo con su voz, con su poder. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo. Mi hermano, cuando tu identidad está basada en lo que dice el mundo, como tú conoces a muchas personas y como tal vez tú y yo alguna vez lo creímos, veníamos del mono, la evolución de un animalito, de un primate, que a su vez venía evolucionado
de evolución tras evolución hasta llegar a una célula primaria. Y creamos eso porque la ciencia nos enseñaba. La identidad científica nos vendió un paquete de identidad humana de evolución. Y hoy muchas personas creen en ello, desafortunadamente. Y aún muchos cristianos tienen confusión en creer que Adán y Eva existieron, fueron creados adultos y colocados en el huerto en Edén. Por eso es importante entender lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Tú, creador tuyo, tú fuiste creado por el Dios de gloria. Sí, fuiste engendrado por un padre y una madre. En el vientre de tu madre te hiciste, allí Dios te formó. Pero Él te creó. Él creó al hombre y a la mujer primaria. Y desde allí toda la raza humana, desde una pareja. Esa es nuestra fe, es lo que creemos porque es lo que la Biblia nos enseña. Y nuestra identidad debe empezar a ser renovada y cambiada a lo que la Biblia enseña que somos. A lo que la Biblia enseña que somos nosotros. No lo que dice el sistema mundo, el sistema científico. Creador tuyo. Tú y yo fuimos creados por un ser superior, un ser inteligente, infinito, eterno, un ser al cual conocemos lo que Él quiere que conozcamos de Él a través del estudio de la palabra. Y lo mejor de todo es que cuando ese creador se hizo hombre, porque algunas personas de una manera interesante a veces cuestionan el cristianismo o al Dios en el que creemos y nos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no viene y se hace presente y nos habla aquí directamente? Y es fácil decirles, y sencillamente es decirles, hace 2000 años vino en la persona de Cristo Jesús y la humanidad de aquel momento lo mató. Por un propósito eterno y permitido por Dios y para hacer la obra redentora. Pero Él ya vino y se presentó y no creyeron. Así de que nosotros creemos por fe en la predicación del Evangelio y por el estudio de la palabra, de la Biblia. Por eso es importante, mis hermanos, que empecemos a cambiar el paradigma de la identidad que hemos desarrollado por lo que el sistema mundo, nuestra familia y todo lo que nos ha rodeado nos ha hecho creer. Somos creación de Dios, mi hermano. Si el ser superior del universo, el más inteligente, el más sabio, te hizo, ¿qué valor crees que tienes tú para ese creador? Es como cuando tú haces algo con tus manos, en tu conocimiento, desarrollas un proyecto, ejecutas una pintura, una poesía, haces cualquier cosa, ¿cómo la atesoras? Cuando ves y te parece que es hermosa y perfecta. Nuestra identidad debe estar centrada en ese que nos creó, en ese que nos hizo perfectos, con nuestras imperfecciones, mi hermano. Como tú estás hoy, con tu edad, con tus arrugas, con tus canas, con tu calvicie, o con tu gran juventud y grandes posibilidades en el día de mañana, por lo joven que eres y los planes que puedes trazar. Dios, el creador de todo cuanto existe, el que creó los cielos que tú miras con tus ojos, el aire que roza tu piel cuando sales afuera en el campo, Él te creó a ti. Tu identidad debe estar basada en ese creador. Si hoy tienes una autoestima baja, es algo que vende el sistema mundo. No hay autoestima, hay identidad. Cuando tu identidad está basada en lo que dice el mundo, tienes autoestima. Y tu autoestima está basada en lo que eres, en lo que tienes, en tu conocimiento, en tu poderío, en lo que ejecutas, en lo que te alaba el mundo, los likes que te colocan en las redes sociales. Pero eso no es identidad, es ego, es egolatría. Y lo puedes tener altísimo o bajísimo. Cuando tú entiendes que eres creado por el Dios de gloria, que eres creación de Él y que Él ha puesto sus manos de una u otra manera, como lo dice el Salmo, en el vientre de mi madre fui engendrado. Las manos del Creador estuvieron allí para definir tus rasgos. Ahora, yo creo que estoy hablando de un término imaginativo, ¿no? Quiero que entiendas que tu identidad debe empezar a cambiar. Si tú hoy te subvaloras o te sobrevaloras, debes empezar a entender que fuiste creado. No te hiciste a ti mismo. El conocimiento que tú tienes te lo dio Dios porque te dio capacidad de aprender, de desarrollar, de emprender, de ser. Tú no hiciste nada. Tienes que empezarte a quitarte esos egos, despojarte de eso y entender que Él te creó para un propósito eterno, con unas condiciones eternas, con una mente y con una capacidad específica tuya. Para muchos otros será mínima, para otros será grandísima, pero eres tu capacidad. No puedes valorarte o desvalorarte midiéndote con los demás, porque fuiste una creación, eres una creación especial del Dios de gloria.
Empieza a cambiar tu identidad con lo que dice el mundo, con los valores del mundo, con las objeciones del mundo, con las directrices del mundo. Quítate eso. No importa si tienes dinero, si tienes poco dinero, si no tienes nada, si tienes bienes. Quítate eso, despójate de eso, porque tu identidad no puede estar basada en lo que perece, en lo exterior. Tu identidad debe ser interna para que sea expresada en el exterior. Cuando tú entiendas que fuiste creado por el Dios de gloria, cuando lo aceptes, cuando lo reconozcas y cuando te apersones de ello y lo vuelvas algo interno, mi hermano, vas a entender lo grandioso y valoroso que tú eres para Dios. Y no es para enorgullecerte ni levantar tu ego, sino al contrario, para mirar con humildad al Dios de gloria y al resto de la humanidad que de una u otra manera están engañados por sus egos, por el sistema mundo o por una falsa religión o una religión mal profesada, un cristianismo mal desarrollado. Ese verso 1 es profundo, podríamos hablar muchísimo de solo esa parte. Creador tuyo soy. El Señor en varios pasajes de la Biblia nos trae a recordación que Él es el creador, no solo de nosotros, sino de todo el universo, todo cuanto existe, lo visible, lo invisible. Él creó los cielos y la tierra, las potencias de los cielos, las estrellas, la lumbrera mayor, menor, los planetas, todo ello que hemos estudiado aquí en la Iglesia Cristiana, Casa Berea en Bogotá, en teología, en doctrina y en el púlpito. Mi hermano, tú vales mucho. El Señor dispuso crearte. Él determinó en un momento en la infinidad de su existencia, en la eternidad de su existencia, crearte y llamarte por tu nombre. Vamos más adelante, mira lo que dice. Creador tuyo, oh Jacob, identidad. Aquí Jacob está refiriéndose al pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, el pueblo de Israel. Luego lo ratifica. Y formado tuyo, oh Israel. A Jacob como un hombre y a Israel como todo un pueblo. Ahora quiero recordarte, la iglesia de Cristo Jesús es el Israel, entre comillas, espiritual. Es la iglesia, es el Israel del tiempo de hoy. Aquellos que siguen al Dios de gloria, glorifican al Dios de Israel, de Isaac y de Jacob. El Señor no solamente te crea, sino que te da identidad. La identidad que nos está dando es, somos su pueblo, somos creación suya. Él es nuestro formador. Entonces tú dices, yo por qué soy así de bajito, yo por qué soy así de flaquito, yo por qué soy así de gordito, yo por qué no tengo dinero, yo por qué no pude hacer esto, yo por qué sí puedo hacer lo otro. Y quiero que entiendas que cuando el texto aquí nos dice que Él es nuestro formador, Él lo está refiriendo a todas las áreas de nuestra existencia, profesión, familia, trabajo, todo lo que eres tú como persona. Él permite, Él conduce, Él induce para que tú seas X, Y y Z. Él lo habla a lo largo y ancho de la Biblia. Él formó a Adán desde un punto de vista específico, para una labor específica y un propósito específico. Labra la tierra, haz ya mayordomía, gobierna la tierra, multiplícate, dame una generación, dame hijos, enseña de mi palabra, haz tu parte. Le dio identidad, haciéndolo hijo tuyo, yo te formé, yo te creé, y le dio propósito. Por eso tú no eres un cualquiera, ni estás en esta vida por un rebote. Tú no fuiste un abortivo, estás vivo, saliste del vientre de tu madre. Tú no fuiste un accidente, así tu papá y tu mamá te abandonaran o el papá se fuera cuando tú naciste, lo que haya sucedido. Eso no fue un accidente. Dios lo propuso porque Él nos formó. Creador tuyo, Jacob, hablando de un solo ser humano, Adán, y formador tuyo, Israel. Él se hizo un pueblo. Antiguo Testamento, Israel. Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo. Acuérdate lo que hemos estudiado aquí. El buen olivo y el olivo injertado al buen olivo, el olivo silvestre, la iglesia de Cristo, los gentiles, todos aquellos que crean en Cristo Jesús, injertados a su pueblo, al pueblo que Él formó, a Israel. Y Él te está formando hoy a través de la palabra para que cambie los paradigmas de tu mente, de tu carácter, y tu identidad no esté basado en lo que tienes, lo que eres o lo que haces o lo que los demás dicen que tú eres o tienes o haces, sino que está basada en lo que la palabra del Dios de gloria
El que te formó, el que te hizo, el que te creó, dice que es. Y Él dice que tú eres hijo del Altísimo, que eres coheredero con Cristo Jesús, de todas sus riquezas en gloria, que estás sentado de manera espiritual el día de hoy juntamente con Cristo Jesús, y tú gobiernas en este universo juntamente con Cristo Jesús de manera espiritual, y eso lo estudiaremos más adelante. Tu identidad ya no está en lo que hoy tienes o posees, tu identidad debe estar basada en las promesas de Dios, que tú vas a reinar, que tú vas a gobernar, y que aún hoy estás en una autoridad sobre este planeta Tierra, sobre este mundo, porque tienes autoridad de parte de Dios. Ojo, bajo la sujeción de Cristo Jesús, conforme a su palabra. ¿Cómo estás hoy en tu identidad? Yo quiero que empieces a pensar en ello. ¿Quién eres tú? Empieza a definir en estos días de este estudio cómo te ves a ti mismo frente a un espejo. ¿Te sientes inútil, inerte o te sientes superpoderoso? ¿Cómo estás tú allí? Porque es importante identificar cómo estás hoy para empezar a limpiarte de todo lo equivocado y a nutrir en lo correcto que tiene que estar conforme a la palabra del Señor. Jesucristo, cuando caminó en la tierra, en los evangelios nos dice: imitadme, haced lo que yo hago. Nuestra identidad debe estar basada en el caminar de Cristo Jesús, en el actuar de Cristo Jesús, en el hablar, en el sentir, en el ser un pequeño Cristo, como lo dice la palabra. Imitar a Cristo Jesús, caminar en sus pasos. Nuestra identidad ya no es en lo que hacemos, en lo que tenemos. Eso hace parte de lo que Dios nos da a ministrar en el huerto en Edén, en donde estamos posicionados en este planeta Tierra, para gozarnos de todo árbol bueno y alejarnos del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo hemos estudiado en este tiempo aquí en la congregación. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no solo un hombre, sino un pueblo, y nos ha metido dentro de ese pueblo. No temas, porque yo te redimí. Esta parte es importantísima. Aquí el profeta Isaías estaba profetizando, estaba hablando de algo futuro que iba a suceder unos cuantos años posteriores, ir a la venida de Cristo Jesús, para morir en la cruz del Calvario y redimirnos, comprarnos, pagarnos con su sangre. Ya lo hemos estudiado aquí en teología. Tenemos muchos videos allá en el canal de YouTube de la iglesia que explican esta parte de redención. Cortamente, el Señor nos ha comprado, no solo nos creó, Él vino y nos creó. Nos formó parte de un pueblo con identidad, con ritos religiosos entre comillas, para hacernos iglesia, para hacernos congregantes, para alabar al Dios de gloria en medio de esa congregación, para expresarle al mundo que no conoce al Dios de gloria, que nosotros somos de Él, le pertenecemos, hemos sido creados por Él, formados por Él, y enseñárselo al mundo a través de nuestra unión como iglesia, como congregación. Él nos forma como un pueblo. En la individualidad de las familias nos forma como un pueblo. En la unión como iglesia nos forma como un pueblo. Y en la unidad de todos los cristianos a lo largo y ancho del mundo nos hace un pueblo visible para el mundo que no conoce al Dios de gloria y que cree en la identidad que el mundo quiere vendernos o venderle al mundo. Dice que Él nos ha creado y dice que nos ha formado. Y ahora dice que no tengamos temor. Tiempos de coronavirus, en el mundo entero, en todo el globo terráqueo, como lo llaman algunos, en nuestra tierra. Cierres en las ciudades, aquí en la ciudad, en el país de Colombia, donde estamos transmitiendo, y específicamente en nuestra ciudad Bogotá, cierres en algunas localidades, algunos sectores, cierres de 2 millones de habitantes, 1,5 millones, 2 millones, casi 3 millones de habitantes en los diferentes sectores. Cierres de 10 días, 14 días, bloqueos, toques de queda que estamos aprovechando para predicar el Evangelio. Y muchos de nosotros con temor, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a hacer para las finanzas? ¿Cómo voy a caminar en este tiempo tan complejo? La iglesia cerrada, no hay congregantes, ¿cómo vamos a sobrevivir? No temas, dice el Señor, el que nos creó, el que nos está formando, no tengamos temor. El sistema mundo quiere identificarnos con él, su temor a la muerte por el COVID-19. Un virus real, pandemia, dudosamente las cifras nos muestran las verdades. ¿Qué causa la muerte? Sí, como los abortos, los asesinatos, la falta de atención a otras enfermedades. Pero ahora bien,
El mundo quiere infundirnos temor. La economía se está cayendo, los mercados se caen, los países se caen. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo con esa crisis política, social que está padeciendo. Ahora en un par de días viene la posesión presidencial. ¿Qué puede suceder? Y un país en temor. El mundo entero a la expectativa, por lo menos esta parte de la tierra, lo que es Occidente. Las finanzas de nuestra ciudad, los negocios cerrados, la gente sin poder trabajar y producir, todo el sistema cayendo en la economía. ¿Temes? Sí, trae temor a nuestras almas. Y el mundo quiere venderte una identidad de miedo. Y quiere decirte en el sistema que estamos viviendo actualmente y que se quiere imponer, el Estado quiere cuidar de ti, el Estado quiere girarte, quédate en la casa que nosotros vamos a darte un mercado, vamos a sustentarte. No temas, mi hermano. Si Dios se determinó usar una pequeña porción de en su infinito tiempo y fijarse en ti para crearte, para hacerte un pueblo y formarte, y luego redimirte, comprarte, morir en una cruz para pagar el precio de tu alma pecaminosa y limpiarla con la sangre de Cristo Jesús. Debes tener temor del porvenir, del día de mañana, de lo que va a suceder. Debes realmente identificarte con el temor del mundo de morir a causa de un virus. Mi hermano, si tú y yo somos cristianos genuinos y bibliocéntricos, sabemos que el día que estemos en la presencia del Señor es porque ese día debía ser. Estaba escrito, determinado por Él, por una enfermedad o por cualquier otra situación, o muertos de viejitos en una cama rodeados de nuestros amados o en un hospital. Como fuese, fue determinado por Dios y nada lo va a cambiar. El COVID-19 no va a cambiarlo. La vacuna no va a cambiarlo. ¿Qué temes hoy? Tememos porque nuestra identidad está basada en lo que el mundo dice que es. Si no tengo dinero en la billetera, mi identidad está temblequeando. Estoy pobre. ¿Cómo voy a hacer para comprar, para pagar, para hacer, para ir, para venir? Nuestra identidad está en lo que poseo. No en quién soy, por quien me formó, por quien me hizo pueblo y por quien pagó por mi alma, que es lo eterno, en la cruz del Calvario. Entonces, yo sé que tú y yo muchas veces tenemos temor en nuestras almas, en nuestra vida. Por estas circunstancias, claro, porque somos aún habitantes de este mundo y necesitamos comprar y vender, sustentar a nuestros hijos, sustentar a nosotros mismos. Y vienen temores, la economía baja, nuestro trabajo lento, pero entonces es allí donde debemos volcar otra vez. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra identidad no está en lo que las circunstancias del mundo nos plantea, que quieren identificarnos. Hoy hay una gran identidad, no lo traje aquí, no lo tengo aquí en la iglesia, pues como estamos solos aquí, no tengo necesidad del pequeño bozal. Hoy la identidad del mundo está en un tapabocas, para cubrirnos de un virus poderosísimo, pero que el tapabocas nos puede ayudar. Científicamente no es lógico. Pero bien, nuestra identidad hoy está basada en el temor de esta pandemia. La economía del mundo cayéndose y nuestra identidad empieza a caerse con lo que el mundo dice que está sucediendo. Y no es así. Si tú perteneces a aquel que te creó, aquel que te hizo pueblo, aquel que te formó para hacerte pueblo, aquel que te redimió y Él es el dueño del oro y de la plata y tú eres hijo de Él te hizo, te formó, te está conduciendo, te llama pueblo suyo, te llama hijo suyo, mi hermano, ¿cuál es tu temor con el área financiera en ese tiempo, con la salud o con las circunstancias que te pueden estar rodeando de tu negocio cerrado y esperando la expectativa de que esto termine pronto? Si tú eres cristiano, identifícate con aquel que te compró. Cuando Él dice que nos redimió, Él está diciendo que nos compró como esclavos. Y acuérdate, piensa en esa época del feudalismo y la esclavitud, que continúa hoy de una manera diferente. Aquel que compraba un esclavo se hacía dueño de esa persona, de ese a quien compró, de ese esclavo. Pero además de darle trabajo y responsabilidades, también le daba alimento, techo y abrigo. Lo sustentaba para que él siguiera produciendo, para lo cual él lo compró. Labores agrícolas, industriales, mineras, la labor que fuera, labor del hogar, la labor que fuera. Pero el amo tenía como responsabilidad también sustentarle la vida para que él siguiera trabajando para su amo. Y por eso nosotros, cuando Dios nos forma, Dios nos crea, Él nos da un propósito, nos hace Israel, nos hace iglesia, nos hace congregación para que nosotros desarrollemos una labor y en medio de ese caminar de la labor que Él nos ha dado,
que es administrar la tierra, darle hijos a Él, o sea, predicar el Evangelio para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Él nos da sustento, techo y abrigo. Es simple. Mi hermano, es simple entender la identidad que tenemos en Cristo Jesús. El mundo no nos dice eso. El mundo nos hace esclavos del trabajo como empleados, los horarios, las obligaciones, las responsabilidades. Nos dan un X salario y debemos sustentar nuestra vida con ello. Aún la esclavitud continúa de una manera diferente hacia el mundo. Pero el sistema mundo nos dice cuándo trabajar, cuándo abrir, cuándo cerrar, cómo hacerlo. Lo que está sucediendo en las cuarentenas. De 8 de la noche, 5 de la mañana, toque de queda, no puede operar ninguna empresa. En cuarentenas como la que estamos en ese sector de Bogotá, no pueden operar, el 90% de las empresas no pueden operar de los negocios. Solamente alimentación, sustento básico, restaurantes, supermercados, pero sí los bancos y las grandes superficies, las grandes corporaciones. Y es interesante, ¿no? Entonces, mira, entiende que o tú eres esclavo del que te creó, del que te formó, del que te hizo pueblo, del que te redimió, o aún sigues esclavo del sistema mundo que te causa temor, que es el punto en el que estamos hoy. Si tú hoy tienes temor del porvenir mañana, que si van a abrir la ciudad, que si vas a tener buen trabajo, que si vas a poder ir y hacer, y estás con esa angustia, estás siendo esclavizado por alguien equivocado que no es tu dueño. Porque cuando dice aquí la palabra que el Creador, el Formador, nos ha redimido, Él nos compró. Ahora nuestro dueño no es el sistema mundo, no es nuestra alcaldía, nuestro gobierno, no es ese, nuestro dueño es Dios, el que te creó. Por lo tanto, dependes de Él y eres esclavo de Él. Y si lo obedeces, Él te garantiza techo, abrigo y comida, lo básico para nuestra existencia en esta tierra. ¿Qué tienes que hacer? Haz la mayordomía de lo que Dios te da. Tu trabajo, tu familia, lo que tengas que hacer en el tiempo que lo puedes hacer con esas legislaciones, respetando las autoridades y creyendo que Dios tiene control de ellas, porque es así. Compartiendo el Evangelio, obligación primaria, responsabilidad primaria de todo creyente. Compartir estos videos, mi hermano, con aquellos incrédulos que tienen hoy temor. Y el Señor va a guardar tu vida. ¿Por qué? Porque lo dice Él aquí. Así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Calcula, mi hermano. El Dios de gloria no solo te hace, no solo te forma, no solo te une a una familia, no solo te compra con su propia sangre, sino que además de ello te coloca nombre y ahora te llama cristiano. Ya tu apellido no es como el mío Rodríguez, ante la sociedad y el sistema mundo, pero ante el mundo real, la creación real espiritual, soy cristiano. Alguien redimido, comprado, un esclavo de Cristo Jesús por su derramamiento de sangre en aquella cruz del Calvario. Su sacrificio perfecto para hacerme acepto ante el Creador. Lo básico del cristianismo. Ha cambiado mi nombre. Mi identidad en el sistema mundo, Glenn Rodríguez. Ante Cristo, soy un cristiano, un hijo, un hermano, un amigo del Dios de gloria, del Creador. Mi hermano, cuando tú empieces en ese tiempo que vamos a hablar de identidad, a renovar tu mente, a cambiar tus paradigmas, conforme entiendas y aceptes y sobre todo creas por fe de aquel que te llamó, que te formó, que te creó, que te redimió y que te da nombre y que te ha hecho una posesión suya, vas a empezar a cambiar esos paradigmas y vas a ver el mundo de una manera expectante, pero segura. Tu vida no va a estar en el temor del porvenir porque estás seguro en Él. Tu vida no va a estar en el temor de si mañana abren o cierran la ciudad o viene otra segunda, tercera, cuarta ola y hasta que llegue la vacuna. Tú no vas a esperar nada de ello porque tú sabes quién es tu dueño. Y tu identidad ahora se basa en ser un cristiano, genuino, legítimo, guardador de tu vida y de tu alma para Él, obedeciéndolo, atendiéndolo y recibiendo las bendiciones de su cuidado como Padre eterno, como Creador y como posesión tuya, Él te va a cuidar
porque Él lo prometió, que Él nos presentará ante el Padre en aquel día, perfectos, santos, como Él es santo. Tienes que empezar a creer la palabra del Señor. Tenemos que empezar a creer su voz a través de la palabra. Y entender que nuestra identidad no es lo que diga el sistema mundo, sino lo que dice el Dios de gloria. Y es lo que vamos a estudiar en este tiempo, a través de este libro del profeta Isaías y otros pasajes que tocaremos. Yo te invito en esta noche, mi hermano, a que hagas ese autoexamen de quién crees tú que eres. Y empieces de nuevamente, tomas la senda antigua, da el giro, quítate los estorbos del mundo. Quítate los estorbos del mundo. Y en ese caminar lento pero seguro, identifiques que tú eres un cristiano redimido por Cristo Jesús, que no debes tener ningún temor del porvenir, del mañana, del hoy, de tu vida, más que obedecerlo a Él, porque Él te formó, Él te hizo pueblo, Él te congregó con una nación, te hizo parte de su familia, te compró a precio de sangre y te ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad en Él, por Él y para Él. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos que nos acompañan y quienes ustedes les inviten a compartir este video, el Señor les bendiga y les guarde, y que en esta noche el Dios de gloria nos hable profundamente a nuestra alma y a nuestra mente, entendimiento, para que nuestra vida empiece a cambiar con respecto a nuestra identidad en este sistema mundo, a nuestra identidad en Cristo Jesús, y que eso nos ayude a caminar y trascender como cristianos en esta locura y desorden de mundo que estamos hoy enfrentando como cristianos. Mis hermanos, los espero mañana, 9 de la noche a 9:40 más o menos, en estas enseñanzas, para que el Señor, en estos toques de queda, el Señor nos toque y quedemos bendecidos, como hemos llamado esta serie en Identidad en Cristo. El Señor los guarde, les bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.